Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Queridos hermanos, palabras de nuestro Señor en el Evangelio, palabras de Pablo, el salmista, que nos tienen que llenar de alegría. Por una parte, despertarnos siempre de la modorra que cada día podemos tener, de nuestras incomprensiones y nuestros pobres modos de ver las cosas y de nuestras debilidades y miserias que nos hacen estar continuamente encerrados en nosotros mismos. Las palabras del Señor, las palabras de Dios, los salmos, los cánticos de la Escritura nos abren continuamente hacia la verdad que es Dios, hacia la realidad que es su presencia, hacia el amor con que nos ama. Hoy Jesús dice y se presenta como si fuera un ladrón, porque es verdad que no le vemos, pero es verdad que está. Es verdad que está siempre presente, es más, que estamos presentes ante Él, que nos conoce perfectamente. Igual que no sabemos cuándo va a venir un ladrón y te va a robar, pues tampoco sabemos cuándo Jesús va a hacer acto de presencia y nos va a llamar ante Él. Por eso hay que estar siempre atentos. Y esto nos puede poner muy nerviosísimos, sobre todo si no le conocemos, si no le queremos, si no estamos agradecidos a Él. Pero si comenzamos a quererle un poco, pues bueno, ya sabemos que le vamos a presentar nuestra pobreza, nuestra miseria, nuestro pecado, que lo está perdonando siempre. Pero también le presentaremos un corazón que comienza a quererle y le diremos como Simón Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Hoy Jesús nos dice, el Señor, y como nos quiere tanto, nos dice que no le descuidemos, que no vivamos desinteresados de Él, que no le menospreciemos, que no vivamos por el hecho de no verle como auténticos ignorantes e insensatos, porque si es verdad que no le vemos, es verdad que nosotros, al menos nosotros, católicos, cristianos, que no dejamos también de escuchar sus palabras, que hemos sido bautizados en Él, al menos nosotros que no vivamos como vive el resto de la humanidad. Él está, queridos hermanos, aunque no lo vemos, está presente. Y Él es el dueño de todo, es el dueño de la casa, es el dueño del mundo. Se me ha dado todo poder, dirá Jesús, es decir, el Verbo de Dios, en quien ha sido todo creado y que se ha hecho hombre, ahora resucitado y glorificado, es el dueño de todo, lo llena todo, con su humanidad glorificada, sentada a la derecha de Dios, y por eso también se ha apartado de nuestra vista para que podamos acceder a ella a través de la fe.
Es el dueño de la casa, el dueño del mundo, el dueño de todo, el dueño de mi alma, el dueño de mi cuerpo, el dueño de mi ser. Es el dueño. Y se hará presente cuando menos lo esperemos. En el momento, en el día, dice él, en el día y en la hora que menos se sabe y menos se espera. Por eso hemos de estar preparados. Pero es posible, queridos hermanos, que no sepamos estar preparados. Ayer algo decíamos de estar en esta atención continua, en este volver nuestro corazón a Él, en este acogerle continuamente, en el entrar en esta lucha que supone el seguirle. Pero hoy también vemos que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es reflexionar, y digo dos cosas porque es lo que nos dice San Pablo en la primera lectura. Reflexionar sobre la propia existencia. ¿Cómo es posible que yo exista? Da igual dónde hemos nacido, de qué familia, si tengo achaques o no tengo achaques del cuerpo, pero ¿cómo es posible que exista? Si es más grande un solo pensamiento que cualquier dolor. Es más grande la existencia de decir, y yo siento, y yo vivo, y yo sufro, y yo amo, y he metido la pata. Pero es que cuánto me he sentido también perdonado. La realidad del propio ser, la existencia, el haber sido creados, el que hace muy poquito tiempo no existíamos. Y de repente nuestra alma, por eso nuestra alma que es aeterna, se dice, una vez creada, está llamada a la eternidad, desea la felicidad, desea el amor, desea la dicha, desea el bien. Nos equivocamos en ello, pero meditar en esto, en la grandiosidad de lo que vemos, en los animales, en las personas, no quedarnos solamente siempre en lo negativo, ver la realidad que hay detrás de esto, de un Dios que crea. Y asombrarnos, si no, no vamos a estar preparados, porque entonces de nuestro corazón no saldrá el agradecimiento. Y hemos de asombrarnos de la grandeza de que somos llamados en Dios. La creación entera es una llamada continua a ponernos en relación con Él, a comprender que nos ama, hace salir el sol, hace llover, crea todo, para buenos y malos, para justos e injustos, para santos y pecadores. Asombrarnos de la generosidad de Dios, de un Dios que ha derramado sobre nosotros gracia tras gracia, porque además nos ha dado a conocer a nosotros el Evangelio, que Cristo tanto nos ha amado y Dios nos amó tanto que entregó a su propio Hijo para salvación nuestra. ¡Cuánta gracia, cuánta misericordia todos los días ha tenido! Hermanos, tú te das cuenta de la misericordia que tienes contigo, porque Pablo está asombrado de la misericordia que Dios tiene con él. ¡Cuánto amor! Un amor inmenso, con el que nos ha devuelto la vida, nos ha devuelto la esperanza, nos ha abierto el cielo y esperamos lo eterno. Esto colma de alegría. Si esto no se da, no es posible después todo lo demás, porque no estaremos preparados, estaremos discutiendo todo el día, estaremos tristes, estaremos quejándonos, estaremos murmurando contra todo y por tanto también contra el dueño de todo. Primero asombrarnos de esta grandeza, dice San Pablo, a mí el más significante de los santos. Si nos diéramos cuenta que somos nada, somos insignificantes, lo dice él, y tú y yo, somos polvo, que somos nada, y estamos todo el día reclamando, al menos démonos cuenta que a mí, el más insignificante, se me ha dado la gracia de escuchar el Evangelio, de conocer a Cristo, de saber que me perdona, de recibirlo tantas veces en los sacramentos. Dios me da esta gracia, dice él, me ha dado esta gracia de anunciar a los gentiles, de anunciar el Evangelio, de proclamar a Cristo. Pero ¿cómo nos va a ser grande que tú puedas vivir a Cristo en tu vocación? Estés casado o estés llamado también a descubrirla, de que seguir a Cristo en la vida consagrada, la vida sacerdotal, la vida contemplativa es lo más grande, y está tocando el corazón para que optes a entregarte a Él con agradecimiento en un estado de vida. Por eso San Pablo está lleno de agradecimiento, está que rebosa de entusiasmo, de amor a Cristo. Bien puede decir San Pablo, y tú y yo tenemos que decir con este salmo que se utiliza ahí, que es un cántico de Isaías,
El, el Señor es mi Dios, es mi Salvador, confiaré y no temeré. Mi fuerza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación. Y doy gracias al Señor y por tanto le sirvo. Entonces tiene Pablo que dice las fatigas, imaginaos, Pablo que se va de un sitio a otro con unos viajes terribles y pasando necesidades, y además perseguido, y además golpeado, y además sufriendo por todo lo que hace. Y esto lo tiene, dice, no cuenta esto. Si es que eso no tiene nada de comparación con la grandeza de Cristo. No es comparable las fatigas y los sufrimientos que tengo, dice Pablo, porque lo que tengo que anunciar a los demás, que me brota de lo profundo, esto es más grande que todo, y me abre al cielo, con razón, extenderá también en los brazos y morirá mártir. Así que hermanos, ánimo, hemos de aprender esto. Es verdad que tenemos un día, que hemos de aprender a hacer una cosa a la vez, que sea una ofrenda a Cristo, por Cristo, con Él y en Él, pero esto no es posible, hermanos, si antes no consideramos todos los días la bondad, la generosidad, el amor de Dios, que nos llama, que me llama a mí, a entregarme a Él, a seguirle, a acoger su amor, su misericordia, su perdón, la grandeza de la vida eterna que derrama sobre nosotros con el Espíritu Santo y nos dice, adelante, adelante, deja de cerrarte sobre ti mismo. Solo después, con este corazón agradecido, podemos hacer las cosas de cada día. Pero movidos por esta alegría, por este agradecimiento y por tanto, por Cristo con Él y en Él, no sin Él, no al margen de Él, sino con Él en nuestro corazón, en esta relación de amor. Porque, hermanos, si solo pensamos y exclusivamente en los deberes diarios, cada uno sabe los que tienen y los que tenemos, si solo pensamos en eso, antes de empezar ya estamos cansados, con todo lo que tengo que hacer. Antes de empezar ya estás aburrido, porque es como si cayese sobre uno todo el peso del día que todavía no existe, ni siquiera sé cómo va a ser, pero ya estoy pensando en todo va a ser, y ya no tengo el corazón en Cristo, ya no está abierto, ya no le estoy esperando, ya no estoy preparado. El aburrimiento, el disgusto, la queja, el preocuparnos cómo lo haré, si lo haré bien, si lo haré mal, si fracasaré, si será un éxito, si lo aplaudirán. Se corre el riesgo, de ese modo, al pensar solo en lo que hay que hacer y en todas las responsabilidades, se corre el riesgo de olvidar a Cristo, de dejarle a un lado, de abandonarnos a la pereza. Ya está bien, estoy cansado, de darte placer. Y por tanto lo que dice también Jesús, al final uno termina compensándose por esos desasosiegos, por esos cansancios, por esos disgustos, por esas murmuraciones que vacían, y al vaciarnos queremos satisfacerlas con placeres y dando por tanto satisfacción a la carne en lugar de a Cristo. El único camino es darle gracias, darnos cuenta de todo lo que hemos recibido, unirnos a Él y con Él, por Cristo, con Él y en Él, un día, una cosa a la vez y una ofrenda, con un corazón agradecido. Y ahí es donde experimentamos que Él es nuestro descanso y que cualquier fatiga no es comparable con el amor que recibimos de Él. Que así sea.